Ok, bueno, pues vamos a comenzar la sesión de estas charlas del cierre del semestre del Seminario de Ciencia y Sociedad uno para el semestre en curso. Y nos acompaña el día de hoy Guillermo Andrade Turner, quien fue también ayudante de este seminario durante la ya lejana pandemia del 2020-21. Y él trabaja en unas cosas que podríamos englobar sobre el rubro de agroecología, hasta donde entiendo, y me quedé con la idea de que su charla iría con algo que él mismo tituló Tras las huellas del cereque, alimentos del Monte Maya para tiempos de crisis. Y bueno, ya sin más preámbulo, yo creo que hay un cierto nivel de confianza, ya nos contarás este desarrollo profesional en el posgrado, en qué coordenadas ahora te encuentras, pero él es biólogo de formación, ahí en la misma Facultad de Ciencias, y entonces le cedo la palabra para que entremos en materia. Bueno, muchísimas gracias, Lalo, de verdad, Lalo Regi, y bueno, pues a todas y todos que se conectaron. Em, yo estoy ahorita estudiando el doctorado en el Colegio de la Frontera Sur. Estudié la maestría también en el Colegio de la Frontera Sur y el tema que ahorita estoy trabajando lo inicié desde la maestría. A mí me interesaba saber cómo había afectado la pandemia en las comunidades mayas. Particularmente trabajé en una comunidad que se llama Santa Gertrudis y me interesaba ver cómo había afectado en términos de los alimentos, porque no sé si ustedes recordarán, pero la pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino también fue una crisis económica, fue una crisis alimentaria en algunas partes del mundo muy severa. Hubo comunidades, países que tuvieron una situación alimentaria muy grave, y había la posibilidad de que esto sucediera en México. Entonces yo cuando empecé la maestría fue por ahí del 2021, pues todavía está la pandemia y a mí me interesaba ver qué efectos había tenido, ¿no? Entonces ahorita les voy a contar un poco de cuáles fueron los resultados y también lo que estoy haciendo ahorita. Actualmente yo resido en Quintana Roo, pero ahorita estoy más bien tomando un curso en Mérida, un curso de antropología ambiental. El doctorado que estoy cursando se llama Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable. Lo que estoy haciendo yo pienso que está más cercano a la antropología, la etnobiología, la etnoecología y la agroecología, como decía Lalo, ¿no? Finalmente creo que sí me fui más a la onda de la antropología que de la biología, pero justo ahorita en el doctorado estoy tratando de regresar más a la parte de la biología, ¿no? Y ahí la llevamos. Entonces, bueno, pues ahorita les voy a compartir un poco de lo que he estado trabajando. A ver, aquí va. Por favor, me indican, ¿se ve la presentación? Sí, todo Sí, la correcto. vemos. Ok. Bueno, aquí está el título de la plática. A ver, espérame para que les pueda seguir viendo. Luego, así. Bueno, va. Creo que no les alcanzo a ver bien, así que por favor, cualquier duda me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Pregunten con confianza. Bueno, pues el título, ¿no? Tras las huellas del Cereque, alimentos del Monte Maya para tiempos de crisis. Mi trabajo, yo parto siempre de este posicionamiento ontoepistémico, que debo decir, en gran parte pienso que estas reflexiones vienen justo desde el Seminario de Ciencia y Sociedad. Este, Me imagino habrán platicado en algún momento sobre el dualismo cartesiano, esto que, digamos, es un hito para el desarrollo de la ciencia, ¿no? A partir del Renacimiento con René Descartes, que consiste en dividir el mundo en dualidades, ¿no? Y principalmente dividir la naturaleza de la sociedad, ¿no? O sea, por un lado toda la naturaleza y por otro lado la sociedad, pero también aunado a este dualismo está la razón y está la emoción, está el hombre y la mujer, está, digamos, la mente y el cuerpo, entonces todo está como separado, desconectado. Y ahorita sin profundizar demasiado en eso, pero esta forma de ver el mundo junto con algunos otros postulados eh, del mismo René Descartes y algunos contemporáneos suyos van a construir un pensamiento occidental que sigue siendo hegemónico. No es el único pensamiento occidental, pero sí es un pensamiento hegemónico en el que se ve a la naturaleza como un objeto y no como un sujeto. Cuando digo un objeto me refiero que, por ejemplo, vemos un árbol y le vamos a llamar recurso natural. Incluso
en el doctorado, las maestrías que yo cursé y estoy cursando, es esto, ¿no? Recursos naturales, pero no se le ve como un sujeto al que le debamos cuidado, le debamos respeto. Y bueno, esta forma de ver el mundo que actualmente es hegemónica, y precisamente esta forma de ver el mundo es lo que nos ha dado una situación que vivimos actualmente de policrisis o crisis múltiples, crisis socioambiental, crisis políticas, podríamos hablar también de crisis éticas, crisis económicas, crisis alimentaria, crisis sanitaria. Estamos viviendo en un momento en el que se atraviesan de manera local una infinidad de crisis y también siempre estamos bajo el riesgo de que estas pequeñas crisis devengan crisis de escala regionales o globales, como sucedió con la pandemia, ¿no? Entonces, pues como les decía, por un lado tenemos este pensamiento o esta forma de ver, de comprender y de vivir el mundo, esta ontoepistemología desde Occidente en la que la naturaleza es objeto y la humanidad es sujeto. Y por otro lado, desde los pueblos originarios, hay una forma a la que le llamamos relacional o intersubjetiva en el que la naturaleza no es sujeto y bueno, sobre eso ya iremos profundizando un poquito más. Para no tomar mucho tiempo, pues ya me voy más en concreto al contexto en el que estoy trabajando. Estoy trabajando en la península de Yucatán y bueno, hay en general un proyecto por parte del gobierno y de las empresas que podríamos decir es el proyecto hegemónico, es el proyecto que se está imponiendo que considera necesario modernizar y generar desarrollo económico. Y entonces tenemos estos cuatro rubros que forman parte de este modelo de desarrollo, ¿no? Está el desarrollo turístico, el desarrollo inmobiliario, la ganadería industrial y la agroindustria. De estos cuatro, el que estaría articulando es el desarrollo turístico. Eso quiere decir que el desarrollo inmobiliario se está desarrollando para satisfacer las demandas del desarrollo turístico. La producción de la agroindustria, lo mismo, ¿no? Está desarrollándose con miras a satisfacer la demanda de este sector y lo mismo con la ganadería industrial, ¿no? Este, Básicamente, estas formas de turismo masivo buscan hacer digamos, trabajan por medio del consumo de gentes, de culturas y de lugares. Hay una objetivación que no solo es de la naturaleza, sino también de las culturas y de las personas, si nos damos cuenta. ¿Qué decir de los recursos naturales que están siendo sobreexplotados a partir de estos cuatro rubros, ¿no? Se está dando un reordenamiento social y territorial bajo la lógica de la mercantilización global y una urbanización por afluencia masiva de la población, no solo de los turistas, sino que cuando se generan proyectos de desarrollo, en primer lugar viene una población migrante que puede ser migración local o del estado, que vienen a trabajar, vienen, por ejemplo, de los pueblos al sector de servicios y al sector de construcción a construir, pero conforme pasa el tiempo, se va a generar un desarrollo urbano, pues, explosivo, podríamos decir. En este mapa podemos tener un poco más de este contexto. Esta fórmula de desarrollo no es nada nuevo, en realidad empezó desde los 70 en lo que está marcado en este mapa con el color moradito, es la Riviera Maya de la península de Yucatán. Aquí en el mapa ustedes pueden ver que los centros de población con más de 500,000 habitantes están en color rojo, entonces estamos hablando de las principales ciudades, ¿no? Cancún, Playa del Carmen, Mérida. Y bueno, conforme se van atenuando los colores o haciendo más brillantes hacia el amarillo, pues es menor población, ¿no? Como les decía, pues tenemos aquí la Riviera Maya. Podemos ver que aquí están dos de las más grandes ciudades. Y en general hay una dinámica en la península de Yucatán en la que los pueblos, las comunidades rurales, en su gran mayoría pueblos mayas, lo que sucede es que los jóvenes migran a las ciudades para trabajar, ya sea en el sector de servicios o construcción, como habíamos dicho, pero pues también para estudiar y en algunos casos también, que no son tan poquitos, se van al norte, ¿no? Se van a Estados Unidos, se van a Canadá. Entonces hay una dinámica de descampesinización, o sea, en las poblaciones rurales hay esto que le llaman un éxodo rural, un abandono del campo que pues es un problema muy serio, ¿no? Es un problema serio y por lo que podemos ver, pues este modelo de desarrollo hegemónico del que hablábamos, en realidad va en un contrasentido de península de Yucatán. Cuando yo hablo de vocación histórica,
me estoy refiriendo a la forma en la que el pueblo maya se ha relacionado con la selva. Son más de 3.000 años de historia en el que hay una historia de coevolución entre la selva y el mayas muy, muy importante, sumamente interesante y bueno, pues de eso vamos a platicar un poco, ¿no? Para que se den una idea, em, en naranja está la zona maya de Quintana Roo, son los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y este municipio que se llama Lázaro Cárdenas. Yo estoy haciendo trabajo de campo desde la maestría en esta comunidad que se llama Santa Gertrudis. Está casi en el centro de la península de Yucatán. Y bueno, ahorita van a escuchar un poco más. Más recientemente en el doctorado también he empezado a hacer trabajo de campo en Guayma. Es una comunidad que está muy cerquita de Valladolid. Em, y bueno, tanto esta zona maya de Quintana Roo como el oriente de Yucatán, yo he querido trabajar ahí porque son zonas en donde fue muy fuerte la guerra de castas, que si no han escuchado, pues les recomiendo mucho ahí googleenlo si les interesa. Es como de estos episodios de la historia que la historia oficial tiende a borrar, verdaderamente a borrar. No recuerdo bien las fechas, 1854, puede que esté inventando, pero digamos mediados del siglo XIX comienza esta guerra y terminó hasta 1901. O sea, fíjense, fue la mitad del siglo y hubo un momento de esta guerra en la que los pueblos mayas literalmente, escúchenlo, literalmente habían tomado toda la península, toda la península la habían tomado los pueblos mayas y la población le decían ladina, digamos, los hijos de españoles, etcétera, se habían refugiado en Campeche, aquí en donde estoy señalando con el puntero. Ya estaban pensando en irse, pero de repente se dieron cuenta de que podían volver a retomar posiciones militares y la guerra continuó. Fue una guerra muy larga, y bueno, les digo, en las zonas en las que hubo mayor resistencia y de hecho donde inició la guerra de castas es justo el oriente de la península, el oriente de Yucatán y esta parte que es la zona maya de Quintana Roo, ¿no? Implica que haya una gran cantidad de milpa tanto en la zona maya de Quintana Roo, son los municipios con más milpa en Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, y también los municipios cercanos a Valladolid son los que tienen mayor producción milpera al día de hoy. Hablar de la producción milpera no es solo hablar de la milpa en sí, sino que es la reproducción del modo de vida maya, ¿no? O sea, es el sustento, es la vida se estructura a partir de esta práctica, de esta forma de hacer agricultura. Y bueno, el tema que yo escogí durante la maestría, a mí me interesaba mucho ver cómo, lo que les había comentado, cómo había afectado la pandemia en el sistema alimentario local de las comunidades. Y tenía yo referencia, había leído que había comunidades, o más que comunidades, había vestigios, ¿no? Relativamente recientes, algunos testimonios, algunas entrevistas que cuando había crisis se recurría a alimentos que no eran de la milpa, sino que eran del monte. Cuando decimos monte, aquí en la península de Yucatán, nos estamos refiriendo a la selva, pero se utiliza mucho más la palabra monte y en maya sería cash, ¿no? Entonces, cuando supe de estas entrevistas, pues me llamó la atención, pero todavía me llamó más la atención cuando vi que había registro de estos alimentos, de estas plantas, en los Chilam Balam o en el Popol Vuh. Los Chilam Balam son escritos que se hicieron durante la colonia por, eh, podríamos decir, personas, los Tsips, que son como escribanos mayas tratando de recuperar todo el conocimiento que se estaba perdiendo. Si recuerdan, durante la conquista los españoles quemaron todos los documentos, ¿no? Que por cierto los mayas tenían un conocimiento así vastísimo y lo siguen teniendo, pero hubo una pérdida de conocimiento brutal durante la conquista, ¿no? O sea, todos los documentos escritos, códices, etcétera, al fuego. Y entonces los Chilam Balam son un esfuerzo por recuperar saberes que estos sabios consideraban pues importantes legar a las siguientes generaciones. Por otra parte, el Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. Si continúo explicando así cada documento me voy a llevar mucho tiempo, pero bueno, los vestigios arqueológicos. Hay, por ejemplo, zonas arqueológicas, pirámides, ruinas, centros ceremoniales, en donde alrededor encontramos una composición ecológica que no es, digamos, natural, sino que hay árboles que son, dan frutos y semillas que son comestibles, ¿no? Y todas estas plantas que se han encontrado citadas en estos documentos o en las ruinas arqueológicas, justamente son estos alimentos a los que recurrían las poblaciones mayas en tiempos de crisis.
que haya vestigio de esto no solo en entrevistas relativamente recientes, sino también en el Popol Vuh y en el Chilam Balam, dan cuenta de que el recurrir a estos alimentos es algo de por lo menos cientos de años y más seguramente estamos hablando de 2000 a 3000 años, ¿no? Las crisis frente a las que se recurría a estos alimentos fueron y son, bueno, son, ya veremos que ahorita en la actualidad no tanto, pero a eso ya llegaremos, pero en el pasado fueron huracanes, plagas, por ejemplo, de langostas, sequías, inundaciones, incendios y guerras, ¿no? Estos alimentos son sobre todo raíces comestibles, tubérculos, frutos, semillas, y realmente podían significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, hay sí, creo que esto vamos a hacerlo un poquito más fluido. ¿Qué les puedo decir? Sí, por acá, sí. Sí, estos alimentos, o sea, que estuvieran en la selva también no es algo así nada más como que llegaron las poblaciones que después se convertirían en los pueblos mayas y dijeron, ah, mira, hay todas estas plantas, sino que la selva maya es una historia de domesticación del paisaje tremenda. Cuando vamos a la selva, estamos viendo el producto de miles de años de domesticación de un paisaje. Entonces, es algo que yo estoy trabajando. Hay poquita gente que lo ha trabajado. No soy para nada el primero. Hay gente como Terani Rasmussen, como Nike Ford, que han trabajado en que esto que es el jardín agroforestal maya, pero sí, digamos que cuando se habla de la agricultura en Mesoamérica, por lo general se habla de la milpa, la milpa, la milpa, pero se tiende a ver muy poco la parte del monte, la selva, el manejo agroforestal. Y para mí es muy importante. Justo estos alimentos del monte nos dan cuenta del manejo tan sofisticado y la diversificación que se hizo de estos alimentos durante miles de años, ¿no? Entonces, estos alimentos son un proceso articulador entre la milpa y el monte, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí vamos a ver, digo un poco para que se den idea de lo que estoy haciendo en el doctorado. A partir de estos alimentos del monte, me interesa documentar los procesos de transformación, pérdida y reconfiguración de los conocimientos, estrategias y prácticas que hay alrededor de estos alimentos del monte. También la relación que les estaba comentando entre la milpa y el monte, ¿no? El manejo agroforestal maya, la preparación y el consumo de estos alimentos. Y bueno, principalmente, ¿no? Aquí ya es un poquito más problematizar porque se están dando esta pérdida de conocimientos y pues me interesa también mucho generar procesos participativos en el que se pueda dar una revitalización, un fortalecimiento de estos conocimientos, ¿no? Que a mi parecer son muy pertinentes por esto que les comentaba de que estamos viviendo un momento de policrisis, ¿no? Oye, Guille, Sí. ¿te puedo pedir si nos puedes explicar un poquito qué significa el manejo agroforestal? Es como aquí casi no hay biólogos, Ah, o sea, ok. justo, Sí, o sí. sea, como, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Creo que conocen hasta cierto punto las plantas de la milpa, ¿no? Pero ¿cuál es Ujú. la diferencia entre un manejo agroforestal y un trabajo en milpa, ¿no? Sí, ay, déjame ver si tengo aquí. Sí, pues acá. ah, Cuando hablamos de agricultura, la noción que viene de Occidente es como transformar el ecosistema para simplificarlo. Entonces es como, si tienes selva, es como, pues sí, quitar la selva, desmontar, y entonces es lo que nosotros veríamos como milpa o como la agricultura occidental, por ejemplo, los monocultivos de trigo que trajeron los españoles. Por otra parte, el manejo agroforestal sería pensar a la selva como un espacio en el que aprovechamos la diversidad que existe y la promovemos, y la forma de manejo va a ser distinta a la que se hace en los espacios que habíamos dicho antes de agricultura, de cultivo, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, en donde hacemos milpa, hacemos la roza, tumba y quema, que es básicamente tumbar los árboles, chapear y después quemar, que es una práctica histórica en Mesoamérica muy importante porque los suelos kársticos de la península de Yucatán, son muy bajos, por ejemplo, en fósforo, ¿no? Cuando uno realiza la quema, todo el fósforo que está en la parte aérea de la vegetación se deposita y eso posibilita el cultivo exitoso de la milpa, ¿no? Se vuelven suelos muy fértiles. Pero digamos, vemos este momento de la quema y es como simplificar el ecosistema, es sembrar, es chapear, barbechar o cuidar, deshiervar más bien.
y ver que las plantas lleguen a su punto en el que nosotros podemos cosecharlas. Y en cambio en la selva habría una serie de otras prácticas que sería, por ejemplo, reproducir por esqueje, podar a los árboles para ver que estén dando fruto, en algunos casos reubicarlos para que haya una asociación en la que uno no le quita la sombra a otro. Son otras formas de manejo que parecerían contrapuestas, pero justo uno de los temas que estoy tratando como de abordar es, y para esto no soy de nuevo para nada el primero, hay un ecólogo que desde los 70 ya hablaba de esto, se apellida Barrera. Él decía que en la agricultura maya había algo muy interesante, que había un continuo entre la milpa, que sería como esta forma de cultivo más cercano al occidental, en el que simplificamos el agroecosistema, y hay un continuo hacia la selva, ¿no? Este continuo se da de muchas formas, pero uno muy evidente es que justo la milpa se cultiva durante 3 a 5 años y después se abandona ese pedacito de milpa, la milpa va a sembrarse en otro espacio. Y entonces comienza la restitución del monte, la sucesión ecológica o sucesión forestal, que básicamente es dejar crecer a la selva ahí de nuevo. Ahí vemos un elemento de continuidad. Es importante dejar crecer al monte porque justamente se dejaba crecer por lo menos unos 15 a 20 años hasta que fuera una selva madura y entonces se podía volver a quemar. El dejar pasar tanto tiempo, además de ayudar a que hubiera un refugio para los animales, para las plantas, para la biodiversidad, garantizaba una acumulación de nutrientes y de biomasa en este espacio que cuando se realizaba la quema pues le devolvía las propiedades de fertilidad al suelo, ¿no? Entonces, creo que enredé un poquito la explicación, pero sí quedó más o menos claro, Regi. Sí, genial, muchas Sí, ok, gracias. vale. Bueno, este, y bueno, entonces, para no enredarnos tanto, o sea, lo que yo estoy diciendo, lo que me gustaría transmitir en parte es que se ha estudiado mucho lo de la milpa, ¿no? Y la milpa maya, y la milpa en las Chinampas, y la milpa en Tlacololens, y la milpa, y claro, la milpa es muy importante, pero es que no podemos entender la milpa sin el manejo, el cuidado del monte, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la milpa maya. Esto no solo sucedía en la milpa maya. De hecho, la palabra milpa, Anabel Ford, que es una de las personas más importantes que escriben de estos temas, dice que cuando llegaron los españoles, y preguntan a los aztecas por la forma de su cultivo, cómo ellos obtenían alimentos, y le dicen, no, pues vente, vamos a las Milipan, ¿no? Que de ahí viene la palabra milpa, ¿no? Milipan, que es el lugar en donde se siembra. Pero cuando se hizo este recorrido, los aztecas no solo les llevaron por donde había lo que nosotros conocemos como el policultivo milpa, ya saben, ¿no? Maíz, frijol, calabaza, junto con otras cosas, chile, quelites, eh, amaranto, un montón de otras plantas, ¿no? Sino que también les llevaron por lo que llaman vergeles o bosques comestibles, pero los españoles, acostumbrados a su forma de agricultura, cuando hicieron este recorrido, estaban buscando nada más aquello con lo que pudieran reconocerse, ¿no? Entonces, cuando ven la milpa, ellos de hecho de por sí ven puro maíz, no alcanzan a ver la otra variedad de plantas. Y entonces dicen, así que la milpa es monocultivo de maíz. Oye, pero mira, tienen otras cosas raritas. Sí, sí, pero bueno, no importa, es monocultivo de maíz. Y de ahí viene una deformación de cómo entendemos la milpa, ¿no? Porque milpan sería el lugar sembrado. Y sería tanto los cultivos anuales, que sería la milpa, policultivo milpa como le conocemos, como los cultivos perennes. Esto quiere decir bosques comestibles, como bueno, es selva, ¿no? Realmente aquí no hay mayor manejo, pero justo lo interesante de la selva maya es que si nosotros hiciéramos el conteo, el reconocimiento de las especies que hay aquí, veríamos una gran, gran, gran frecuencia de especies alimentarias, medicinales, de construcción, etcétera, ¿no? Y esto es producto del manejo histórico que se ha hecho de la selva, ¿no? Entonces, pues eso, la milpa, ¿no? Em, y bueno, pues parte de mi trabajo ha sido ir a las comunidades, a estas dos comunidades que les decía, Santa Gertrudis y Guayma, a platicar con la gente, cómo se vivió la pandemia, si recuerdan de los huracanes del pasado, de algunas otras crisis. Por ejemplo, me han contado de crisis por langosta que vivieron los abuelos,
Me contaron también de un periodo en Guaymas muy interesante que le llaman los 7 años, que fue como que un año hubo sequía, otro año hubo huracanes, otro año hubo langosta, otro año hubo chaclé, que es una enfermedad que le da en maya chaclé, es como decir rojo y lela, hoja roja, chaclé. O sea, la hoja de la planta se pone rojita, chaclé y algunas otras cuestiones. 7 años en los que hubo crisis. Y entonces, sí hay memoria de que los abuelos recurrieron a estos alimentos del monte de los que les estoy hablando, pero en la actualidad ya casi no se ha recurrido, ¿no? Digo, en mi trabajo de campo, las últimas veces a las que se recurrió esto habrá sido hace como uno, pues con el huracán Gilberto, ¿no? Entonces echémosle cuentas, no recuerdo, creo que fue en el 88, ¿no? Y otros trabajos antropológicos también tienen como, coinciden en esto, ¿no? La última vez que se utilizaron estos alimentos son más o menos por esas fechas y en esa coyuntura, ¿no? Los huracanes. Acá un poquito para que vean el trabajo en obra negra, es como mi lista de Excel de las plantas que han salido. Ahorita para el doctorado estuve 15 días en Guayna, 15 días en Santa Gertrudis. Ayuda mucho que pues en Santa Gertrudis ya tenía yo relaciones de confianza, la gente me conoce y pues entonces pues, rápido pude hacer como mi trabajo de campo y ahí en Guayma llegué por recomendación de un colega y también como había esa confianza pues el trabajo se facilitó. Pues la verdad que ha sido chido porque es una lista que llega hasta los 53 alimentos y otros autores que han trabajado este tema tienen listados que son de alrededor de 20 plantas, ¿no? Entonces, para mí fue una sorpresa muy grata. Ya escribí esto y está por, bueno, lo están revisando mis lectores. Yo espero pronto poder mandarlo para publicar y bueno, pues ya cuando salga ahí lo vamos a compartir. Aquí están algunas de estas plantas. Miren, esta se llama boj. Es una hoja que se utilizaba antes de que llegara el plátano a la península de Yucatán y se utiliza para cocinar, ¿no? Como si fuera la hoja de plátano, para envolver, pero también es muy importante para alimentos rituales. Cuando se hacen rituales agrícolas al inicio de la quema de la milpa o cuando se va a hacer la cosecha, se utilizan especialmente estas hojitas. Aquí estoy recogiendo unas como cebollitas, una frutita que le dicen piñuela en maya es chom o chacchom. Y bueno, es una bromelia. Entonces, ustedes ven acá las hojas, son como espinosita y el sabor sí es así como parecido a la piña, ¿no? La piñuela. Acá tenemos una papaya silvestre, chichimbut en maya, eh, adal, que son ciruelas. Hay una gran diversidad de ciruelas aquí en la península de Yucatán. Y les digo, esto es producto de la domesticación, ¿no? Que han hecho los pueblos durante cientos o miles de años. Dentro de los alimentos del monte también es muy importante la cacería, la carne de monte, ¿no? Entonces aquí vemos a nuestro amigo, no me acuerdo su nombre, pero le dicen oso, que cazó esta ave, el mamey, ¿no? Tenemos el mamey, chacaljás, las avispas, de las avispas se comen los huevecillos, el shush ek. Esta planta que para mí es súper interesante, el bonete. ¿Alguien conoce el bonete? ¿Han escuchado el bonete? ¿Lo han probado? No, Pi. ¿No? Eres Bueno, como ahorita acidito, dulce, picoso. es como una papaya silvestre, de hecho es como está emparentado con la papaya, ¿no? El nombre científico es Jacaratia mexicana y en maya les digo es cunche. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esta planta. Los macales, que también son muy importantes para mi trabajo, y que es el fruto del ramón también. Estas tres son particularmente importantes si vemos, por ejemplo, las fuentes históricas, ¿no? Lo que les decía del Popol Vuh, el Chilapalá, narraciones de tiempos de la colonia, ¿no? Y bueno, ¿por qué le pusimos este título tan raro a la plática? Pues aquí hay un fragmento de entrevista a Don Sixto en junio del 2022. No sé si alguien me quiere ayudar leyendo. ¿Quieres que te ayude? Bueno, Regi, sí. O uno de los Gracias. alumnos, a ver. A ver, Sara, tú que No, eres buena para leer, ¿estás por ahí? Ay, perdón, no tenía activado el permiso para mi micrófono. Pero a ver, dice.
Mi yerno, sí, puede sacar. Así yo casi no lo busco, no lo encuentro. Él cuando va, de volada saca, pero tiene puesto la pulsera. Acá tiene el serenqué, una bolita en la mandíbula, ahí lo traen. Lo mandan a traer al niño. De volada. Es como el serenqué. En la parcela no hay el camote. Tres trajes. ¿Cómo que no hay? Ven acá la cubeta. Bueno, tal vez estoy pensando que debí poner un fragmento un poquito más amplio o explicar un poco más para que se entienda, pero de lo que está hablando Don Sixto es de la búsqueda de raíces comestibles en el monte, macales, yuca y camotes principalmente, ¿no? Entonces hay un ritual que ahorita ya no se hace este ritual que es el del Pukchu, que básicamente es esto de que a los niños le ponían una pulserita que tenía este huesito del cereque de acá de como de la mandíbula, y hay, ¿cómo decirlo? El traer esta pulserita le da a los niños la habilidad, que es una habilidad propia del cereque, que el cereque muy fácilmente puede encontrar estas raíces comestibles en el monte, es muy bueno buscándolas. Entonces a los niños les ponían esta pulserita y eso les ayudaba a buscar los alimentos en el monte, ¿no? Entonces aquí Don Sixto nos está contando cómo le pusieron a su yerno esta pulserita y entonces que cuando los demás buscaban no encontraban y él era buenísimo, ¿no? Dice, ven acá, pásame la cubeta, yo rápido busco, encuentro y ahí están los macales, los camotes, etcétera, ¿no? En esta foto vemos un cereque, el Maya Tsub, también se le conoce como agutí. Dasyprocta, no me acuerdo el nombre de la especie, géneros Dasyprocta punctata, creo que es. Em, y bueno, ¿por qué para mí es tan importante este ritual que aparte va en desuso? A mí me gusta, no solo me gusta, me parece muy interesante, muy importante porque da cuenta de varias cosas. En primer lugar, podemos ver cuando hay conocimientos que son fijados en rituales, o digamos, los rituales siempre toman elementos que son muy importantes dentro de la vida, ¿no? De alguna forma hacen como un resguardo de esta memoria y una transmisión de estos conocimientos. Es una de las funciones que tienen los rituales. Pero entonces, el que se le dé a los niños una pulsera que les ayuda a buscar alimentos en el monte, es una prueba de lo importante que era este manejo del monte, este manejo de la selva, para la satisfacción de las necesidades alimentarias. Pero no solo es la satisfacción de las necesidades alimentarias, sino que esto ya es interpretación mía. Pienso que hay una conciencia de la contingencia desde la cultura maya que es muy fuerte. Hay una conciencia de que un año no va a llover y al siguiente puede que sí llueva y tal vez el próximo viene un huracán o cualquier crisis como de las muchas que ya les había yo mencionado. Entonces, esta búsqueda de alimentos es algo que ya otros autores también han documentado y sostienen, argumentan, pues me parece de manera muy robusta. Sí fue muy importante hasta antes de la conquista, o sea, esta búsqueda de alimentos fue muy, 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 muy importante en el manejo agroforestal maya antes de la conquista y muy probablemente durante todo el tiempo de la colonia, pero ahí, pues es algo que se ha ido perdiendo. Y creo que es importante mirar esta forma de comprender el mundo, la realidad, de vivirla, teniendo conciencia de la contingencia, porque es algo que el pensamiento occidental o hegemónico ha borrado, ¿no? Digamos que desde la economía hegemónica el pensamiento es maximizar ganancias, que es muy diferente a la forma de economía campesina, ¿no? Que mucho se le critica, ay, pero ¿por qué es que podrían administrar sus recursos de una forma que tuvieran más ganancias, pero lo que no están viendo es que la mayoría de economías campesinas, y en este caso la cultura maya, dependen mucho de la diversificación de opciones, justo porque tienen en la conciencia esta situación de la contingencia, ¿no? Y que yo pienso que va muy de la mano con lo que seguro estuvieron viendo en el seminario en cuanto a complejidad, ¿no? O sea, la contingencia es algo que está siempre, ¿no? O sea, no le podemos negar, ¿no? Al contrario, lo mejor que podemos hacer es tenerla presente y, bueno, sorprendernos, ¿no? En el momento, pero pues también hasta donde se pueda prepararnos para esto, ¿no? Y pues bueno,
Ya para no... Ah, miren, esto para mí fue interesante. Eh, bueno, más que interesante... Ay, dejé de compartir. No, sí se No, ve. ay, qué raro, no sé qué estoy haciendo. A ver, a ver, ahí está. Sí. Em, tengo que actualizar este mapita, pero había por otros investigadores registro para Guayma, para Valladolid. Aquí Guayma no aparece en el mapa, pero justo por eso tengo que actualizar el mapa. Aquí estaría Guayma. Hay registros anteriores a mi trabajo de campo en Guayma, en Valladolid, en Chemax, y en Choquén. Choquén está por acá. Sí, creo que, sí, claro, Choquén. Aquí está Chancón, que es este municipio de Chemax, Valladolid, de esta pulserita que les había mencionado. En mi trabajo de campo de la maestría, yo pude ver, o bueno, más bien me contaron que este ritual también se practicaba antes en Felipe Carrillo Puerto, en Betania y en Santa Gertrudis. Y para mí fue una sorpresa muy grata porque los autores que habían escrito sobre este ritual para el oriente de Yucatán, una de ellas que para mí es un referente muy importante, Alejandra García Quintanilla, decía que la importancia de este ritual hacía pensar que pudo haber estado mucho más extendido en toda la península de Yucatán, pero los únicos registros que yo había encontrado eran para el oriente de Yucatán. Entonces, pues les digo, fue una sorpresa muy grata ver que también este ritual se había practicado en estas comunidades, ¿no? De Quintana Roo. Este, bueno, pues creo que hay, como que se atoró esto. Mm, sí, creo que habría otras cosas que les podría contar, pero sí, también me gustaría como tener tiempo para dialogar. Les diría nada más esto para cerrar. Em, Estos conocimientos se están perdiendo por muchas razones, pero principalmente porque desde hace algunas décadas, que será, les digo, en la última vez que se utilizó o se recurrió a estos alimentos del monte fue con el huracán Gilberto, creo que en el 88, como les decía, pero durante todo el siglo pasado hubo una transformación muy fuerte a nivel nacional, a nivel económico, en el que empezó, digamos, los pueblos campesinos habían estado muy al margen de un montón de situaciones a nivel nacional, ¿no? Estaban como los pueblos indígenas muy aislados, marginalizados, y esto de alguna forma era problemático, pero también tuvo como sus ventajas en el sentido de que permitió la reproducción de la vida y los modos de vida de manera que estas culturas tuvieran continuidad en el tiempo, ¿no? Como les decía, hay transformaciones desde el siglo pasado en el que la economía de mercado empieza a introducirse en las economías de los pueblos, que son economías de autoabasto, economías campesinas. Esto quiere decir que dependían de los recursos locales. Hay un manejo sumamente sofisticado, había y hay, para satisfacer todas las necesidades de la vida, la construcción de las viviendas, los alimentos, las medicinas. Y entonces al empezar al haber tienditas, tortillerías y todo esto, de repente comienza a ser mucho más fácil decir, oye, llegó el huracán y no se dio la cosecha, o no llovió este año y pues no salió el maíz. Tienes las opciones entre trabajar, conseguir un poco de dinero y comprar el alimento o ir al monte a buscar los alimentos, pues resulta mucho más accesible comprar los alimentos, ¿no? Esta es una razón por la cual estos conocimientos se están perdiendo, pero no solo son los conocimientos, sino es que es el manejo también de la selva, de estas plantas, su cuidado. Y por otra parte, también los programas de gobierno. Cuando había estas crisis, huracanes, por ejemplo, el gobierno ha comenzado a repartir despensas, que bueno, habría también que por un lado, qué bueno porque la demanda de alimento pues es una necesidad real, pero pues cuando ves que les están dando ahí alimentos ultraprocesados que nada tienen que ver con la cultura alimentaria local, pues en términos de salud y en términos de de lo adecuado culturalmente que pueda hacer esto, pues bueno, había mucho que decir, ¿no? Pues básicamente por eso se están perdiendo estos conocimientos, estos alimentos del monte. Pero como les decía, para mí el trabajo que estamos haciendo es ay, tenía otra par de, bueno, ya con eso. Este, mm, es importante lo que estamos haciendo porque
Sí había la posibilidad, durante el COVID-19 fue advertido por varios intelectuales, gente que se dedica a analizar la situación del campo, los sistemas alimentarios, etcétera. Sí había esta crisis de que, de que el COVID-19 se transformara en crisis alimentaria en el país. Y eso hubiera implicado, por ejemplo, que se cerraran las tienditas, que no hubiera gasto de alimentos y que los alimentos que se producían en las milpas, en las comunidades, no fueran suficientes. En ese sentido, pues tal vez no es tan lejano en una próxima crisis que pueda llegar a ser necesario reactivar estos conocimientos. Y para nosotros ha sido grato escuchar a las personas con las que trabajamos, pues nuestros colaboradoras y colaboradores decir que tiene sentido como recuperar todo este conocimiento, pues para tenerlo a la mano, ¿no? Además de que también en términos nutricionales poder estar alimentándonos de toda esta diversidad, evidentemente es una cuestión, pues que también lo reconocen mucho en las comunidades, ¿no? Te dicen, no, es que el abuelo vivió 100 años, 110 años, y tú dices, wow, ¿no? Pues cómo le hacían acá. Este, evidentemente que la forma de comer era muy distinta a como comemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues eso, voy a dejar de compartir para poder verles. Muchas gracias, Guille. Está espectacular el trabajo que estás haciendo y toda la información que obvio aquí fue como una puntita del iceberg. Obvio, yo tengo notas y preguntas, pero me encantaría oír primero a las y los chicos, a ver qué mosca les picó. Bueno, a mí me recordó mucho a las clases que había tenido como bueno, de ciencias de la complejidad, en donde hablaban sobre antifragilidad. Justamente, pues, la antifragilidad como que generaba estas estrategias que se reforzaban ante las crisis y se mejoraban. O sea, no eran sistemas robustos, sino que aguantaban. Wow, gracias, Cien. Yo ahorita creo que me va a servir mucho esto, ¿no? El antifragilidad no lo tenía en mente. Rolen Sí, las lecturas, amigos, así. sí, no se preocupe. De Nassim Taleb, creo que era el concepto que lo maneja en el cisne negro, se llama. Sí, es de negro. Ajá. Yo se nos tuvieron que ir tres, también por el tiempo, así que quien tenga el tiempo corto, si quieren hablar de una vez, si no, den luz verde para hacer algunas preguntas. Bueno, a ver. Eh, este es el clásico, ¿no? Antes que una pregunta, un comentario. Es muy interesante, ¿no? Como eh, creo que es muy obvio cómo la destrucción de los entornos puede afectar a la población, pero en este caso también el desmantelamiento de las redes de la población pone en riesgo el territorio, ¿no? Ese efecto inverso en donde las presiones económicas, el que haya una suerte de ataque contra la identidad indígena y haga que la gente migre o reniegue de sus tradiciones, de su cultura, de sus saberes, y que vayan dejando estos poblados, este abandono no solo al campo, sino en este caso al monte también, pone en riesgo al territorio para que lleguen otros actores, ¿no? Actores que tengan la intención de justo de hacer cuestiones turísticas o tala para fines de uso de la madera o cosas por el estilo, porque así aquí, en vez de esa lectura de que el humano es el problema con el entorno, aquí hay tal nivel de simbiosis, ¿no? De relación, de cuidados y de mantenimiento del monte, de las propias personas, que, por ponerlo entre comillas, ¿no? Extinguir a esas poblaciones es un peligro ecosistémico, ¿no? Y me llama la atención, lo voy a decir de una forma muy simple, a ver si
¿qué piensas de esto? Es como si la milpa pudiera ser más productiva a corto plazo, pero menos robusta, ¿no? Y el monte es una producción quizá más lenta y variada, pero mucho más robusta. Entonces, también esta preferencia a cierta producción o de monocultivo o de no monocultivo, sino varios, como en la milpa, pero finalmente un grupo más chiquito de producción y estrictamente para alimentos, a diferencia del monte, que es una producción de todo, ¿no? O sea, justo como ecosistema tienes ahí cuestiones medicinales, tienes de construcción, tienes alimenticio, tienes de textil, de materiales para textiles, ¿no? Tienes un mundo se está haciendo ahí todo el tiempo, pero con unos ritmos que parecen no responder a los ritmos de, pues, como de la producción del capital, que finalmente también la gente termina teniendo que sucumbir a ellos en la medida en que tiene que intercambiar con otros, ¿no? Es como si se... Pero mi pregunta tenía que ver con que si, incluso siendo una caricatura, se podría hacer esa distinción, ¿no? El monte es mucho más robusto, pero quizá te va a dar menos en periodos cortos, ¿no? O sea, no vas a poder llegar y de repente sacarle, sacarle, sacarle. Tiene como otros tiempos, ¿no? Y una pregunta muy directa es, ¿qué tamaños de poblaciones pueden sostenerse de estas producciones agroforestales? Es decir, 30, 50, 100, 200 personas, y que si esas poblaciones suelen ser constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Porque aquí, más bien del lado de lo urbano, parece que las ciudades crecen, 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 crecen y extraen un chingo de recursos de cada vez más lejos. Pero si estas poblaciones son más estables, pero también están más acotadas en qué tanto pueden extenderse, ¿no? Y ya, esas son. No, Regi, buenísimas preguntas, y te agradezco mucho el comentario. Estás totalmente aciertas completamente en lo que dices sobre cómo podemos concebir la milpa en términos productivos como pues una alta productividad alimentaria, ¿no? Digo, no por nada el maíz es tan importante a nivel Mesoamérica culturalmente, pero pues también productivamente hablando. Pero es una producción que es más enfocada a, sí, ¿cómo decirlo? Pues mayor productividad, pero, y también diversa, o sea, es muy diversa, pero no es la misma diversidad que podría haber en el monte, ¿no? En ese sentido, el monte, al ser mucho más diverso, pues es más robusto, digamos, que frente a diferentes contingencias, digamos, las plagas o no es lo mismo una afectación en el monte por plaga que por huracán o por sequía, ¿no? Frente a diferentes contingencias, son diferentes las plantas que van a resistir y a las que nosotros recurriríamos, ¿no? Entonces, esta diversificación, de alguna forma, así ha funcionado, así funciona. Pero hay otra cuestión que para mí es muy importante, muy interesante, que es desde la ontología maya, desde el mundo de vida maya, desde la cultura maya, incluso en los rezos, o bueno, es que sobre todo en los rezos que se hacen, por ejemplo, para pedir la siembra de la milpa, eh, se le pide permiso a los guardianes del monte, a los Yunkash, ¿no? A los Yunsilop, se les pide permiso para tirar el monte y se les pide disculpas y luego se les dice, vamos nosotros a sembrar monte, lo que vamos a hacer es monte. En realidad se va a sembrar milpa, pero cuando ellos van a sembrar la milpa, dicen, nosotros vamos a sembrar monte y va a ser monte del que van a poder comer los aluches, van a poder comer los ereques, las tuzas, los pájaros. Entonces también si se dan cuenta hay una visión bien distinta a la agricultura occidental en la que los otros animales que vienen a comer de la milpa serían plagas, ¿no? Aquí se da por hecho que los otros animales del monte van a venir a comer la milpa y se comparte la milpa con estos otros animales. Entonces la milpa es monte y cuando se deja de trabajar la milpa después de 3, 5 años, vuelve realmente al dominio de los Yunkash, pero mientras está bajo el trabajo humano, es digamos, un espacio, pues sí, del dominio humano, ¿no? No significa que seamos nosotros los dueños, porque en realidad estamos pidiendo prestado al Yunkash. Y bueno, ya si lo vemos desde esta visión cíclica, Alejandra García Quintanilla dice que los mayas aprendieron a hacer la milpa imitando a los huracanes, que básicamente llega un huracán, tira todo el monte, y vieron que cuando se acababa el monte por el huracán, bueno, no se acababa, pero digamos, se tumbaba el monte,
empezaba este proceso de sucesión ecológica, que pues es, digamos, un proceso natural que aparte que si tú lo cuidas, lo regulas, puedes controlar los incendios forestales, o sea que vas a tener incendios forestales controlados y no desmedidos como los que están sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, pues es una de las grandes ventajas de hacer rosa, tumba y quema, que por mucho tiempo ha sido catalogada como una forma de hacer agricultura primitiva, para nada primitivo, o sea, es una cuestión de manejo de la selva súper sofisticada. Y esto me lleva a tu segundo comentario, pregunta, lo del tamaño poblacional. No recuerdo ahorita las cifras, pero antes de la conquista, de hecho, los tamaños poblacionales que sostuvieron los pueblos mayas eran mucho mayores a los que había en Europa. Eso quiere decir que la capacidad de rendimiento de la milpa, la intensificación por medio del sistema milpa fue muy, muy alta, ¿no? Pero es que no solo dependía del trabajo en la milpa, sino que justo se complementaba con el trabajo del monte. Claro que esto tiene podemos pensar en términos biofísicos, biológicos, tendría un límite, ¿no? O sea, hay un límite poblacional en el cual de repente, pues ya, si pensamos en tamaños de población mayores a cierta cantidad que ahorita la verdad no sabría yo estimar, pues seguramente estamos comprometiendo al sistema, pero había varios factores que hicieron que el sistema MELPA pudiera funcionar y funcionara de manera tan eficiente, ¿no? Uno es que los asentamientos se ponían de manera dispersa y no eran asentamientos que llegaran a ser tampoco tan grandes, excepto algunos casos en los que les digo, la organización y el manejo de la selva permitió eso, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, particularmente esto de los tamaños poblacionales es una de las razones por las cuales los autores que trabajan este tema ven como totalmente factible aprender, ¿no? De la forma de hacer la milpa y manejar la selva por parte de los mayas para pensar en formas de desarrollo que sean sustentables, ¿no? De desarrollo local sustentable, desarrollo rural endógeno, desarrollo, o si no nos gusta la palabra desarrollo, pues simplemente formas de vivir en la que no, no estuviéramos devastando todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, finalmente en términos de productividad, esta forma de manejo sí permite o permitió históricamente sostener tamaños de población bastante grandes. No tengo ahorita las cifras, pero si les interesa este tema y este argumento en particular, les recomendaría muchísimo un artículo en inglés de Annabel Ford que se llama The Enduring Forest of the Mayans, algo así, se los puedo pasar. Y bueno, no solo Annabel Ford escribe esto, ¿no? Casi todas las personas que trabajan este tema en algún momento abordan esta cuestión del tamaño poblacional, ¿no? Betty Faust, Ronald Knight, que trabajaba con Ford, Terence Rasmussen, etcétera. Muchas Bueno, gracias, Guille. Pues no sé no, si ¿de qué? alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, o le quieren sacar la sopa a Guille de qué le pasó a los mayas y por qué dicen que ya abandonaron sus ciudades. Se me hace que ya pasando tanto tiempo allá ya sabes ese secreto. No, la verdad es que no. Dices, ese es para el postdoc. Pero esa es una de las cosas que quiero como analizar también. Es que eso es interesante, Regio. O sea, justo como que tiende a verse la historia de los pueblos originarios como en función del pasado, ¿no? Desde esta visión estatal. Es que los mayas fueron, ¿no? Y cuando dicen los mayas, ya casi casi todos están imaginando Chichen Itza, una pirámide. Pero a ver, es que los 3000 años de historia en la península de Yucatán de los pueblos mayas no solo son pirámides, justo hay momentos de la historia en el que tienen esta forma muy jerárquica de sociedades organizadas alrededor de centros ceremoniales, etcétera, pero también tienen otros momentos muy largos de la historia en el que tendrían formas de organización más cercanas a lo que podríamos imaginar como anarquismo, qué sé yo, más horizontales, que tenderían a verse como más primitivas, pero pues yo diría, ¿según quién o para qué cosa, bajo qué criterios, ¿no? Hay un librito que no he terminado de leer, pero en ese sentido me está dando unas luces así tremendas y lo estoy así como desmenuzando, de este antropólogo que seguro ubican, James Scott. Este, este libro se llama Against the Grain. En español lo tradujeron como Contra el Estado,
pero Against the Grain es como contra el grano, entonces él desmitifica el origen de la agricultura y el origen de las sociedades nómadas y, perdón, sedentarias en función de la agricultura y dice, no, es que como humanidad tenemos millones de años conviviendo con los ecosistemas de una forma totalmente distinta a la agricultura sedentaria, ¿no? Y hubo una gran resistencia por parte de muchos pueblos para sedentarizarse porque implicaba muchas cuestiones que iban en contra de hasta de la propia salud, ¿no? La disminución de la diversidad de alimentos a los que se podía recurrir cuando empezabas a depender de un estado que buscaba la producción de ciertos granos para satisfacer las necesidades de un centro de población, pues bueno, son impactos que sí se vivieron de forma dramática, ¿no? Contra los que hubo mucha resistencia históricamente, ¿no? Entonces, bueno, para no enredar tanto, o sea, lo que yo trato de decir es que no solo en la península de Yucatán, sino a nivel, humanidad, ha habido diferentes formas de organizarse y de convivir con los ecosistemas. Y parece ser que muchas de estas formas en las que había un manejo más agroforestal tendían a ser más horizontales, ¿no? Igual y aquí yo ya puedo, ya saben que uno peca de que le gusta idealizar y romantizar, ¿no? Pero, pues bueno, es interesante eso, ¿no? Sí, claro. Pues como decía Regi, más que una pregunta, eh, lo que pasa es que en este semestre abordamos un texto de otro antropólogo, no es casual que tenga que ver con la antropología, es el texto clásico de Marvin Harris, el de Caníbales y Reyes, y quizás, sobre todo para nosotros que no somos antropólogos, lo que nos llevó ahí fue como estas preguntas sobre a nivel sistémico cómo las sociedades tienen un sustrato energético, un sustrato alimentario, y que eso no pinta bien hacia futuro, ¿no? Que hasta donde yo recuerdo, porque incluso hubo una colaboración en un compilado de trabajos sobre estas cuestiones alimentarias, creo que el libro se llamaba Márgenes Agroalimentarios. Lo que estaban colocando ahí justo era que después de la pandemia vendrían una serie de fenómenos de varias dimensiones, entre ellos la posibilidad de crisis alimentarias. Entonces, yo recuerdo que en ese contexto era muy interesante pues mirar hacia el pasado cómo se habían resuelto en otros lugares del mundo el problema de la alimentación, de la producción de alimentos, y cuando tú contabas esto de los huracanes, de fenómenos ambientales que habían provocado la aparición de ciertas estrategias, pues sonaba interesante, ¿no? Porque pues aquí en las ciudades nada más nos confinamos y entonces algunos incluso empezaron a explorar otras cosas. Yo no sé si de ahí al barrio se les ocurrió la idea de tener huertos urbanos. Ahora ya es un programa, un flamante programa estatal y promovido desde la centralidad del gobierno de la Ciudad de México. Y dice, bueno, no es que esté mal, pero tiene que ver quizás con una estrategia que también podría uno debatir si las iniciativas vienen de arriba hacia abajo o más bien emergen de los componentes individuales y a partir de ahí, en sus propias interacciones, generan propiedades emergentes que pueden ser estrategias para enfrentar estos problemas comunes. Y cuando tú cuentas esto de que pues el mundo, o el que podríamos llamar el mundo maya, no solo es hacer pirámides, pues sí abren un montón de preguntas, porque son, no sé, por lo menos, ¿qué será? 2000 años, que tiene que ver con tener poblada la península, lo que ahora es la península de Yucatán, pero que no es solo el periodo de los mayas clásicos, donde están estas pirámides, que además se extienden muy hacia el sur, en Centroamérica, y que sí es una incógnita para muchos, hasta del National Geographic, o de aspectos esotéricos, si se los llevaron los extraterrestres o qué les pasó. Es más, como que abre la pregunta, a nivel de restricciones materiales, ¿no será que hubo ahí alguna cuestión energética, alguna epidemia, alguna otra cuestión más tangible desde donde uno excluye las cuestiones esotéricas? Pero digo que
que esas preguntas son las que también aparecieron en el seminario, peloteando con Marvin Harris, y que incluso eso, un poco la intención era, como actividades de final del semestre, pues que dijera uno, no, bueno, a Marvin Harris, pues ya tienen un montón de tiempo que escribió lo que escribió. En tiempo real tenemos compañeros que han desarrollado trabajos, que están desarrollando trabajos en esas direcciones. Y entonces, pues yo más bien te preguntaría por qué agregar cuál sería esta relevancia sobre las crisis y si están pensando específicamente algún tipo de crisis que por ahora, pues no sé, quién puede uno imaginarse, pero en la zona en la que estás haciendo trabajo de campo, a lo mejor tienen pensadas cierto tipo de cosas que en las ciudades uno no ve, lo ve muy de lejos o lo ve solo cuando aparecen cosas realmente graves como en su momento la pandemia. Em, Bueno, es que este territorio también ya ha sido víctima de la globalización, ¿no? Entonces, realmente que las amenazas que se pueden como las amenazas o crisis que son factibles para este territorio no son tan distintas a las que serían factibles para la ciudad, ¿no? Eh, Incluso ahorita, pues, algo relativamente, yo como externo, o sea, yo llevo aquí en la península que será como 4 o 5 años, pero estoy viendo que este año y desde el pasado está habiendo mucho más movilizaciones, pues justo en contra de megaproyectos, ¿no? Que eso, pues allá en el centro del país no es así para nada nuevo, ¿no? Pero bueno, aquí había como una especie de, como si la gente no se moviera, como si estuviera muy tranquilo. No es que la gente no se mueva, ¿no? Pero es algo que también como son culturas políticas distintas. La forma de hacer activismo aquí es totalmente distinta a las formas de activismo de la Ciudad de México, ¿no? Pero está habiendo una movilización cada vez más visible en medios de comunicación incluso, ¿no? Y pues son megaproyectos, ¿no? Son porcícolas, es la cuestión de los menonitas, es, por ejemplo, también el cuidado de las abejas, ¿no? Cuando llegan del estado a fumigar, porque hay algunos insectos que son indeseables, pues también se están fumigando a las abejas y no solo las abejas apis, sino también las meliponas, ¿no? Que son muy importantes en este territorio, son abejas nativas, una gran diversidad de especies. Creo que son 8 especies de abejas meliponas que se trabajan, de las que se obtiene miel aquí en la península, pero principalmente es la Bechet, Melipona Bechet. Pero a ver qué otras situaciones. Pues evidentemente aquí siempre ha sido territorio en el que pues, han afectado huracanes, de eso no hay allá. Hubo terremotos del año pasado aquí, que es una cosa nueva, pero pues, allá en la ciudad no es para nada nuevo. Dicen que es por las afectaciones que está teniendo el acuífero acá. La verdad es que no me he clavado a checar. Fueron terremotos muy suaves, pero ya se imaginarán que acá fue todo un drama, ¿no? Pues la gente no está para nada acostumbrada. No hubo nada realmente serio, afectaciones hasta donde yo sepa. Mm, el cambio climático es algo de lo que sí hablan mucho en las comunidades, ¿no? Es que el cambio de los regímenes de lluvia, o sea, el tiempo en que empieza a llover, el tiempo en el que hay sequías, todo esto se está desplazando demasiado y eso afecta muy fuertemente a las comunidades campesinas, ¿no? Em, y bueno, sobre esta cuestión como de los límites materiales y todo eso, a mí me gusta mucho este artículo que les estoy recomendando de Annabelle Ford. Aparte es un trabajo relativamente reciente de ella. Ella ya es una persona grande. Justo hacia el final del artículo ella dice, ¿por qué si para Roma nunca se sospechó que tuviera que ver con límites físicos, sino más bien con cuestiones políticas? ¿Y por qué para Egipto, si también hay explicaciones de este tipo, de repente para los pueblos mesoamericanos y particularmente el maya, a pesar de que tenemos la evidencia en la cara de que había un manejo sumamente sofisticado de los recursos naturales, bueno, no quiero decir recursos naturales, pero de los bienes naturales, digamos, de repente para estas culturas sí parece plausible, ¿no? Y ella sostiene con la evidencia, digamos, de su trabajo arqueológico y conocimiento vivo del manejo de la selva que todavía hacen los pueblos mayas, que probablemente estos colapsos mayas no hayan sido
por cuestiones de manejo de sus agroecosistemas, ¿no? Más bien se pudieron deber, piensan a cuestiones políticas, guerras, enfrentamientos entre grupos, etcétera. Y también podríamos pensar, por ejemplo, en epidemias, ¿no? Es un tema en el que yo apenas estoy entrando, también yo ahí debo advertir, ¿no? Ha sido chido que, o sea, uno de mis principales colaboradores, Virgilio, un amigo de Guayma, al escuchar mi trabajo me ha dado mucha retroalimentación. No, me ha dado o sea, me ha ayudado un montón este Virgilio, de verdad, no hay forma de agradecer. Bueno, mucha gente, yo estoy muy agradecido, pero el mismo Virgilio me sugería este tema, me decía, no, ¿sabes qué? Es que yo estoy hasta la madre, así como que el colapso, porque no sabíamos nosotros manejar que el agua, que no sé qué. Mira mi abuelo cómo utilizaba el agua, mira aquí las plantas, mira. Pues, eso, él dice, no puede ser, ¿no? O sea, como que el colapso maya se dio por cuestiones de que no sabían manejar el ambiente. Si aquí te lo conocemos todo y cada cosa tiene su nombre de la manera más específica que te lo puedas imaginar. Y es así, o sea, yo estoy aprendiendo maya y es que de verdad para cada cosa que hay en el ecosistema tiene un nombre que es verdaderamente como, o sea, más preciso no puede ser, es un conocimiento sumamente sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están como esas luces y tal vez esas vetas para trabajar, ¿no? Ese pendiente, pues ya es encargo de Virgilio, ¿no? Entonces, pues hay que darle. Claro, pues ya nos estamos quedando solos aquí en esta sesión por Zoom, entonces no sé si tengan algún otro comentario, pregunta, y si no es así, pues a lo mejor podemos, pues ya cerrar la sesión del día de hoy con la invitación abierta para que después nos podamos volver a encontrar, quizás en el próximo semestre, ¿no? Bueno, no sé si vuelvo a preguntar. Ian, Sara, Ah, sí, Andrés. yo nada más que, bueno, estoy tomando una clase de recursos forestales y justo nos habían platicado de esta teoría que hay de que pues, básicamente el colapso de la civilización maya fue por su mal manejo de recursos. Y pues sí, justo después de escuchar tu plática, sí me cuestioné cómo puede ser esto, como que no tiene sentido. Parece ser que hay mucho conocimiento y que sigue muy vivo y la gente sí sabe realmente cómo cuidar el monte. Entonces, pues sí, nada más, muy interesante. Voy a desmentir esto. No, Sara, te voy a pasar ese artículo para que le eches un ojo y se lo compartas ahí a tu profesor ahí, que se dé un quemón. Sí, sí, muchas Excelente. gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias, Memo. Seguimos en comunicación. Nos mandas eso, ya sea a Regi o a mí, y se los compartimos al grupo. ¿Vale? Órale, claro que sí. Un Bueno, abrazo hasta Mérida. abrazote hasta la Ciudad de México. Cuídense. Este, suerte, abrazote. Gracias, Memo. Chao.